Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Por aquí ya al aire en esta hora de la noche con el programa Palabra de Dios en tiempos modernos desde aquí, desde la Radio Cristiana TF. Les saludamos a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que nuestro Dios pueda bendecirles a cada uno de ustedes que se encuentran en la sintonía en esta hora, a los que puedan estar a través de la aplicación o a través también de Facebook, que se puedan conectar en unos momentos. Un saludo cariñoso para los que nos ven de forma diferida. Dios les bendiga grandemente a ustedes, quienes también nos han ayudado muchísimo con esas visualizaciones del programa. Los que nos ven a través de YouTube también, un cariñoso saludo para ustedes. Aproveche de suscribirse si pasa por acá por YouTube. Aproveche de suscribirse y así nos ayuda a avanzar. Nos ayuda a avanzar para llevar este mensaje de la siempre y eterna palabra del Señor a todas aquellas personas que lo necesiten. Y estos estudios que hacemos del libro de Apocalipsis, que la verdad es que tratamos de descubrir lo que el Señor nos enseña a través de este libro maravilloso que es el Apocalipsis, el cual nos dice el Señor: bienaventurados los que leen, los que oyen, ¿cierto? Como también los que guardan las palabras de esta profecía. Así que un cariñoso, pero cariñoso saludo a todos ustedes, esperando que Dios les pueda bendecir ricamente sus vidas. Cuando ya estamos listos y dispuestos para salir con este programa, para poder hacer este programita en esta hora de la noche, cuando ya son las 22 horas con 11 minutos. La verdad que se nos complicó un poquito ahí el programa, se nos volvió a bloquear el computador, por eso los demoramos un poquito, pero ya estamos aquí, ya estamos listos. Así que vamos a ir de inmediato al programa, al estudio, a la enseñanza, para que usted aproveche de estar junto a nosotros, ¿ya? Para que aproveche de escuchar todo el programa. Vamos a comenzar por acá. Por acá lo tenemos. Aquí lo tenemos. La segunda parte del capítulo... Perdón, hermanos, que todavía tengo la garganta mala. Pero estamos en la segunda parte del capítulo 7, ¿ya? Desde el verso 9 en adelante vamos a estudiar hoy. La semana pasada hablamos de los 144.000. Así que si usted quiere ver el programa, recordar, si no vio ese programa, trate de verlo para que pueda comprender un poco lo que la palabra de Dios nos está enseñando en este capítulo, ya que este capítulo es uno de los que en este tiempo nos ha tenido ahí dándonos vueltas, ¿cierto?, para poder encontrar la verdad de lo que nos está diciendo el Señor a través de este capítulo, porque es complejo para entenderlo, debido a que la mayoría enseña que hay una multitud muy grande salva en la gran tribulación, y se toman de este capítulo. Otros dicen que estas dos multitudes son la iglesia, que son la misma iglesia, o sea, la misma multitud. Pues ya dijimos en el programa anterior que la primera multitud, los 144.000, son exclusivos de las 12 tribus de Israel. Y el número es exacto, porque Juan dice: y yo oí el número, o sea, confirma eso. No es que es algo semejante, no es que es algo parecido, no es que es simbólico, porque la gente hay un grupo de predicadores muy grande, un número muy alto de predicadores, que dice que todo el Apocalipsis es simbólico. Bueno, cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, las enseñanzas de Jesús, por ejemplo, las parábolas, él
usa un simbolismo, ¿cierto?, en la parábola. Pero lo usa para decir una verdad. Y cuando usa la parábola, por ejemplo, hablando así, de la semilla de mostaza, no es una idea que él inventó, no es algo inventado, es algo real. La semilla de mostaza es así, como la dice él. O la levadura es así, como él dice, así es la levadura, así funciona la levadura. Es algo real, para enseñar una realidad en el mundo espiritual. Entonces, si nosotros pensamos que Dios muestra en el Apocalipsis todo simbólico, bueno, ¿qué simboliza? ¿Qué simboliza? ¿Tiene que ver lo que simboliza con lo que está hablando o no tiene nada que ver? ¿O es un invento de Dios? Tener cuidado con eso, ¿no? Tener cuidado. Por eso yo le invito para que usted ponga muchísima atención, para que dedique un momento a escuchar esta enseñanza para que pueda así quedársele grabada. Y si es posible, si tiene un cuaderno, si tiene un lápiz por ahí a mano, si tiene su Biblia a mano, aproveche de hacer este estudio aquí junto a nosotros para que así pueda entender con mayor claridad lo que está enseñando la palabra. De lo contrario, nos vamos a dar un par de cabezazos y nada más que eso. Antes, usted sabe que siempre le pedimos al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé gracia, que nos permita llegar con esta palabra a muchas personas que lo necesitan. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos en esta noche, Dios mío, por este programa. Desde aquí, Dios mío, desde esta radio, Señor, Radio Cristiana TF, Radio Cristiana Tiempo Final. Señor eterno, donde nos lleva esta palabra, Dios mío, también a esos tiempos finales. Padre, y queremos, Señor, comprender, entender, Dios mío, lo que está escrito en su palabra. Ya que el Señor usted dijo, bienaventurado el que lee, el que oye, el que guarda las palabras de esta profecía. Y nosotros queremos esa bienaventuranza que usted nos ofrece, Señor. Ayúdenos, por favor, denos la sabiduría para expresar, como también, Dios mío, la inteligencia para poder, Dios mío, dar a conocer esta verdad tan gloriosa. Y también para entenderla, Señor, ya que podemos nosotros tener conocimiento, pero si no tenemos entendimiento, de nada sirve. Yo te ruego, Dios mío, en esta noche, una bendición, la dirección de su Espíritu Santo y la gracia del Dios eterno, para la gloria de su nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos, y a los que ya están ahí saludando. Que Dios les pueda bendecir grandemente, ¿ya? Que Dios les pueda bendecir grandemente. A todos los que allí ya se están conectando para ver el programa. Acompáñenos. Bien, vamos a comenzar diciendo lo siguiente. La multitud vestida de ropas blancas es esta. La multitud anterior, los 144.000, que es una multitud también. Esta multitud, estos 144.000, son sellados en la tierra, en medio de la gran tribulación. ¿Para qué? Para ser guardados de lo que viene de aquí en adelante. Porque recuérdense que venimos leyendo de los sellos. Y llegamos hasta el 6º sello. Y hasta allí ya la cosa se está poniendo grave. Lo que viene más adelante, viene el 7º sello, donde se desatan ciertos 7 juicios más. Y luego 7 juicios más. Y en todo aquello, hermanos, es un tiempo terrible. Y en ese tiempo, Dios va a guardar a estos 144.000 aquí en la tierra, porque tienen un sello de Dios, ¿ya? Y serán guardados. Dijimos que esos 144.000 en ninguna parte del capítulo dice que sean evangelistas o que sean predicadores. Utiliza la palabra siervo, pero no predicadores. Por eso, a tener cuidado con eso, ¿ya? Un ratito más vamos a tratar de ver eso también. Así que atención a esto, porque es muy importante comprenderlo, ya que hoy se dice que estos 144.000 saldrán por el mundo a predicar y llevarán un mensaje de Dios, una forma gloriosa, una tremenda. Oiga, ¿qué más quisiéramos que fuese así? ¿Qué más quisiéramos que fuese así? Que en la gran tribulación, multitudes tan grandes así se salvarán. ¿Qué más quisiéramos que fuese de esa manera? Pero el texto no dice eso. Entonces dijimos al principio del programa anterior que existe
la exégesis de la palabra, cuando uno hace una exégesis del texto bíblico, que es dejar que el texto bíblico hable, que diga lo que el texto dice, y la eisegesis, que es cuando yo quiero que el texto diga algo. Entonces las personas leen el texto y dejan que el texto, ellos hacen que el texto diga lo que ellos quieren que diga. Entonces dicen ellos, los 144.000 será una multitud de predicadores que saldrán por el mundo, israelitas. Imagínense israelitas saliendo en este tiempo por el mundo cuando ellos no han creído en que la salvación vino para los gentiles. No han creído, lamentablemente. Entonces, es muy triste tener ese tipo de... ver ese tipo de enseñanza en muchos predicadores, porque le dan una falsa esperanza a la humanidad. Están dando una falsa esperanza. La Biblia dice claramente que cuando el padre de familia se levante y cierre la puerta, y muchos lleguen a golpear la puerta, él no les va a abrir. Así lo dice. Dice que él no les va a abrir porque les va a contestar y le va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque no creyeron ellos, como dice otro texto, al amor de la verdad. Entonces, debemos tener mucho cuidado, hermanos, cuando nosotros estudiamos sobre todo lo que es la profecía, cómo la leemos. Desde ahí parte, cómo nosotros leemos la profecía. Porque si nosotros leemos bien, vamos a entender mejor. Y además de eso, tenemos que tener un conocimiento bastante amplio de lo que es la escritura. Porque hay muchos textos que nos ayudan, nos aclaran a nosotros lo que el texto dice. Así que a tener cuidado con eso. Pues aquí comienza la enseñanza, está hablando de una multitud vestida de ropas blancas. Esta multitud está en el cielo. Juan la ve en el cielo. Dice que es una multitud de todas las naciones. De todas las naciones. Es diferente a lo anterior, porque lo anterior eran solo de las 12 tribus de Israel. No tiene nada que ver, hay un simbolismo para decir que se refiere a la gente del mundo al número, que también lo toman como simbólico. No, eso no es así. Eso es literal. El número y los lugares de donde sale esa multitud es literal. Como esta también es literal. De todas las naciones. Vamos a comenzar diciendo así. En el punto número 1 vamos a decir: para comprender lo que viene en los siguientes versículos, debemos recordar lo que Jesús le dijo a Juan. Miren lo que Jesús le dijo a Juan. En el capítulo 1, versículo 19 de Apocalipsis, le dijo lo siguiente: escribe las cosas que has visto. Hacia atrás, ¿cierto? Las cosas que ya has visto. Dice, y las que son. Las cosas que son. Y las que han de ser después de esta. Ese versículo nos da a entender que Dios le mostrará a Juan cosas que ya pasaron. ¿Ya? Cosas que ya sucedieron, las verá Juan ahí como que están sucediendo en el momento, pero ya sucedieron. Ya pasaron. ¿Ya? Por eso dice, escribe las cosas que has visto, las cosas que ya pasaron. Las que son. Las que están pasando actualmente en ese momento ahí en el cielo. Y las que han de ser después de esta. No sé si eso se entiende. Pero analice usted ese texto, porque es muy, muy importante ese texto para entender cómo se debe leer el Apocalipsis. Siempre lo he dicho. La profecía no se lee como toda la Biblia. La profecía se debe leer, ¿cierto? Con mucho cuidado, porque de repente el escritor está hablando del futuro y luego viene el presente o regresa al pasado. Y debemos nosotros saber de qué momento está hablando. Mientras vayamos leyendo Apocalipsis nos vamos a encontrar con situaciones. Yo le voy a decir, allí le voy a decir, ¿se recuerda cuando le dije esto? Bueno, aquí el escritor está diciendo cosas que ya pasaron. De hecho, en este capítulo muestra el Señor algo que ya pasó. Pero Juan lo ve como que recién ha sucedido. Entonces cuando yo lo leo y digo, esto acaba de pasar, me confundo. ¿Por qué? Porque ya pasó. Sigamos. Número 2. Debemos aplicar aquí una forma de lectura
es lo que le estaba diciendo recién, que se utiliza cuando leemos las profecías. Se trata de entender que la lectura profética no siempre es correlativa. O sea, lo que está leyendo en el verso 1 no significa que lo que va a leer en el verso 2 se cumplirá después del verso 1. Tenemos que tener cuidado en eso, porque hay momentos en que cambia la profecía de posición. ¿Ya? Significa que lo que leemos significa que lo que leemos a continuación no necesariamente tiene que estar sucediendo exactamente en este intervalo de tiempo. O sea, cuando nosotros leemos lo que está diciendo aquí de esta multitud, no significa que esta multitud acaba de llegar en ese momento. ¿Ya? Eso es lo que quiero decir ahí. Cuando leamos los versículos que vamos a leer a continuación y vamos a ver que llega una multitud al cielo, no significa que esa multitud acaba de llegar. Puede haber llegado antes. ¿Ya? Porque si pensamos, no, es que aquí acaba de llegar esta multitud, vamos a pensar que el rapto es en ese momento. O vamos a pensar que hubo otro rapto, otra multitud que subió al cielo, que otra multitud que tuvo cuerpos transformados y subió al cielo. Entonces, desfiguramos totalmente el texto bíblico y no lo podemos entender con claridad. En tercer lugar, hasta este momento de la revelación que está recibiendo Juan, aún no se ha visto a la iglesia en el cielo. Mientras hemos leído hasta el capítulo 7, versículo 8, que fue lo último que leímos en la lectura anterior, hasta ese momento no podemos decir que Juan vio a la iglesia en el cielo. Algunos dicen, sí está en el capítulo 4, donde están los ancianos. No, esos son 24 ancianos. Número, hay un número, 24 ancianos. Y la iglesia no son 24. Entonces hasta este momento aún Juan no ha visto la iglesia en el cielo. Aún Dios no le ha mostrado la iglesia en el cielo. Recuérdense que es una revelación que Dios le está mostrando a Juan. Algo que aún todavía ni siquiera se cumple. Ni se comienza a cumplir siquiera. En cuarto lugar, recordemos que este intervalo de tiempo, recordemos que este intervalo tiene el propósito de mostrar a Juan las dos formas que existen para estar en pie en medio de la ira. Porque con eso terminamos el capítulo 6, cuando la multitud, el mundo, la humanidad grita, clama y dice: ha llegado el tiempo de su ira, ¿y quién podrá estar en pie? Entonces dijimos en el programa anterior que el hecho de Juan oír esto debe haber sido una palabra muy fuerte en sus oídos. Recuérdense que aunque él está en el espíritu, él tiene sentimiento, él lloró. En el cielo él lloró. Entonces al ver esto que está sucediendo tan grande y la multitud que clama, Dios le dice: a ver, espérate, mostrémosle a Juan que sí hay dos posibilidades de estar en pie acá, de estar en pie en ese periodo tan terrible. Mostrémosle a Juan eso. Y eso es lo que está pasando aquí. En quinto lugar, cuando Juan ve a Jesús por primera vez en esta revelación, él está en la isla de Patmos. ¿Ya? Juan ve a Jesús en la visión, pero él está en la isla de Patmos. Él todavía no sube al cielo. Aún no ha sido llamado para subir al cielo. Esto recién sucedió en el capítulo 4. En ese mismo capítulo, Juan comienza a ver al que está en el trono y a todos los que le rodean. Pero en ese capítulo no aparece Jesús alrededor del trono. Mire. O sea, a Jesús lo ve, ¿cierto?, al principio Juan en la revelación. Pero cuando él sube al cielo, cuando oye una voz y él sube al cielo, él no ve inmediatamente a Jesús. Él ve al que está sentado en el trono, al Padre. Y comienza a ver todo lo que está alrededor del trono. Pero aún en el capítulo 4, ¿cierto?,
eh, él no ve a la iglesia en ese capítulo. Recién en el capítulo 5, de Apocalipsis, recién aparece Jesús cerca del trono. En el capítulo 5 de Apocalipsis, recién aparece Jesús cerca del trono, cuando se acerca al Padre y toma el libro de la mano del Padre, ¿cierto?, para poder ejecutar los sellos. Pues bien, en el capítulo 6, Jesús comienza a ejecutar los sellos. Es decir, comienza a llevar a cabo lo que está determinado para que suceda en la última semana, o en la última semana de las 70 determinadas sobre Israel. En el capítulo 6. Llegando hasta el sexto sello. En el capítulo 7 aparecen estas dos multitudes. Una en la tierra y otra en el cielo. Dos multitudes. Debemos recordar que la escritura no se refiere a los 144.000 como predicadores, como lo dijimos hace un momento, sino como siervos. Y la palabra siervo ahí significa, es la palabra en griego doulos, que se refiere a esclavos, en un sentido calificado de sujeción o subordinación. Pero eso no tiene nada que ver con ungimiento para predicar, con ser ungidos, o ser predicadores, o tener algún tipo de ministerio. Que Dios nos ayude. Bien, con ese poquito de introducción, si usted no lo entendió muy bien, vuelva a escucharlo con atención, escúchelo con mucha atención, para que lo pueda entender, ¿ya? Espero que los hermanos estén viendo el programa, espero que no se vayan. A veces los hermanos cuando escuchan estos programas no les gusta mucho. Bueno, los programas que vienen más adelante son más fuertes. Aquí solamente vamos a aclarar qué multitud es esta que Juan ve en el cielo. Miren lo que dice el texto, versículo 9, capítulo 7, verso 9. Después de esto miré, dice Juan, perdón. Después de esto, ¿después de qué? Después de que él haya visto, ¿cierto?, a estos ángeles, 4 ángeles que detienen los vientos de juicio, que hacen un paréntesis, un ángel dando una orden, ¿cierto?, y viniendo hacia la tierra para poder sellar a 144.000. Después que Juan ve eso, él dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Vamos a analizar este versículo para poder entender qué multitud, porque mire lo que dice. He aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. O sea, habla de un número muy alto, indefinido, que imposible contarla. Mucha gente, una multitud enorme. No sé cómo poder expresarlo para que usted pueda entender esta multitud. Pero la expresión de Juan es, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Y él dice, y son de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Bueno, de partida entendemos que no son solo judíos, sino son gentiles, ¿verdad? Entendemos también que ya tienen un cuerpo glorificado, que lo vamos a ver más adelante. Tienen un cuerpo, porque están vestidos, tienen en sus manos palmas. Están delante del Señor. Más adelante vamos a ver que les sirven. Bueno,
Una gran multitud la cual nadie puede contar. En un contexto bíblico, si buscamos en el Apocalipsis un contexto bíblico, ¿ya? Algún texto bíblico que nos pueda decir algo parecido a esto. Si buscamos en el Apocalipsis, no encontramos una multitud arrepentida. Es decir, en tiempo de la gran tribulación, en el periodo de la gran tribulación, mientras buscamos nosotros en los textos del Apocalipsis, no encontramos ninguna multitud arrepentida. Ninguna multitud. ¿Ya? ¿Qué nos dice Apocalipsis? Por ejemplo, mire, primero dice, en el capítulo 6, verso 15, dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Veímos ahí una multitud arrepentida? ¿Veímos que esta gente está arrepentida? En ningún momento. Ellos le piden a la tierra, le piden a las piedras que caigan sobre ellos y los entierren allí donde están en esas cuevas, para que los escondan de aquel que está allí en el cielo. Pero no vemos arrepentirse. No vemos caer de rodillas a esta gente pidiendo perdón a Dios. Bueno, el capítulo 9, versículo 20, capítulo 9, versículo 20, nos dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Mire el verso 21, dice: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Está claro aquí que, a pesar de todas las cosas que están pasando allí en el periodo de la gran tribulación, no hay arrepentimiento en la gente. No hay arrepentimiento, vea usted. Estamos buscando un contexto bíblico en el Apocalipsis que nos hable de una multitud de arrepentidos. Y no encontramos. Ni antes de este texto, ni después de este texto. Entonces, ¿quién es esta gran multitud que nadie puede contar? En la Biblia en general, solo encontramos una promesa a un hombre que fue justificado por fe. Dice así: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. La promesa de Dios. Pero mire el verso 18, dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Estas promesas fueron dadas a Abraham. Y en esta promesa, Dios le dice: haré que tu descendencia, ¿cierto?, sea tan grande que tú no la vas a poder contar. Si nosotros nos preguntamos, Israel nunca ha sido tan numeroso. Ahora mismo, por ejemplo, en Israel hay unos 10 millones de judíos, aunque en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, hay unos 6 o 7 millones más, y así podríamos juntar, no sé, 20, 30 millones de judíos en el mundo. Sin embargo, no es una multitud que no se puede contar. De ninguna manera los judíos llegarán a ser alguna vez 1.000 millones, como lo son otros países. Recuerde que en el mundo somos 8.000 millones de personas.
Pero lo que a nosotros nos revela o nos muestra que esta profecía de aquí no se refiere a Israel, sino que se refiere a la bendición que alcanzarán las naciones por cuanto él obedeció. Imagínense. Por cuanto Abraham obedeció a la voz de Dios, cuando él le dice, dame a tu hijo en sacrificio, él obedeció, llevó su hijo a presentarlo en sacrificio, ¿cierto? Obedeció a esa orden que Dios le dio. Por esa causa, Dios le hace estas promesas. Le dice que la descendencia de la fe será tan grande porque, mire, Gálatas 3:7, perdón, nos va a interpretar estos dos textos que leímos. Gálatas 3:7 y 8 dice, sabed por tanto que los que son de fe son hijos de Abraham. Pablo le está hablando a los Gálatas. Los Gálatas no son judíos, son gentiles. Y él les dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y mire, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, miren lo que el apóstol Pablo dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Que Dios nos ayude. Entonces esta multitud tan grande que no se podía contar, que era como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Quién puede contar las estrellas del cielo? ¿Quién puede contar la arena del mar? No se pueden contar, es un número demasiado grande, ¿verdad? Pues así dijo el Señor que sería, le dijo el Señor a Abraham que sería su descendencia en cuanto a la fe. Porque Abraham fue justificado por fe. Abraham no fue justificado por obra, él fue justificado por fe. Abraham no obedeció por obra, sino que obedeció por fe. Mire, anote estos textos para que usted los lea y los entienda bien. Génesis 22, 17 y 18, ¿cierto? Que es donde está la promesa que Dios le hace a Abraham. Y Gálatas 3, verso 7 y verso 8, que está la respuesta, la explicación de lo que significó la promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces entendemos claramente que habrá una gran multitud que no se puede contar. En algún momento, en algún lugar, esa multitud estará toda junta. Y esta multitud es la que está en el cielo, la que ve Juan. Porque dice que esta multitud que Juan ve en el cielo es de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Analicemos esta parte del versículo. Analicémoslas de la siguiente manera. Por ejemplo, número 1, son gentiles. ¿Ya? Los 144.000 son israelitas. Esta multitud son gentiles. Punto número 1. Punto número 2. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Ya? Aquí vamos a encontrar otra cosa. Estaban, ¿cierto? Estaban tiempo pasado, o sea, ya no es que acaban de llegar. Han estado antes. Dice, es decir, no acaban de llegar, ya estaban allí antes que se le mostrase a Juan. También las palabras del verso 13 nos ayudan con esta idea. Dice, ¿y de dónde han venido? En tercer lugar,
Juan no ve almas, ve personas con cuerpo. Cabe preguntar, la gente que muere en la gran tribulación, para los que creen que estas son salvos en la gran tribulación, la gente que muere en la gran tribulación inmediatamente resucita para subir al cielo con un cuerpo glorificado. ¿Tenemos algo así en la Biblia, algún contexto bíblico? No hay contexto bíblico para una afirmación a esto. No hay contexto. En ninguna parte del Apocalipsis va a encontrar usted que la gente que muere en el Apocalipsis inmediatamente resucita y sube con un cuerpo glorificado al cielo. En ninguna parte. Y aquí en esta multitud la vemos que son personas que están con cuerpo, no son almas, como las que vimos en un capítulo anterior, donde habían almas que estaban guardadas, ¿cierto?, bajo el altar, dice la Escritura, que significa que estaban protegidas por la salvación que Cristo les ofreció, pero eran almas. Aquí no son almas, están delante del Cordero, están delante del trono, dice, delante del trono y en la presencia del Cordero. Hay más cosas que podemos entender aquí. Pero antes de seguir hablando de esta multitud, vamos a ver los siguientes textos. Esta es la expresión de júbilo jamás oída. Dice así, verso 10. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Aquí vamos a encontrar cosas importantes en este versículo igual. Mire, no sé si usted entendió lo que leímos. Dice que toda la multitud clamaba a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. No solamente al Padre, sino también al Hijo estaba adorando esta multitud. ¿Ya? Y luego dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. ¿Ya? Dice, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Dice, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Observemos la escena alrededor del trono. Observemos la escena. ¿Qué ve usted en esta escena? Punto número 1, vemos los ángeles. Aunque deberíamos nombrar otro grupo aquí, pero vamos a nombrar los ángeles. Punto número 1, vemos los ángeles. Punto número 2, vemos los ancianos. La Biblia siempre se ha referido en los capítulos anteriores a 24 ancianos, ¿verdad? Y dijimos cuando hablamos de los 24 ancianos, que son un grupo, un concilio de representantes de la iglesia cerca del trono. Pero son 24, hay un número definido. Estos 24 ancianos no son la iglesia. Pueden representar a la iglesia, pero no son la iglesia, porque son 24. Y siempre aparecen como 24 ancianos. Entonces tenemos aquí en esta escena alrededor del trono. Piense usted en un trono, ¿cierto? Y alrededor del trono tenemos a los ángeles. Tenemos a los ancianos. En tercer lugar, tenemos a los 4 seres vivientes. Y en cuarto lugar vamos a poner a la multitud, aunque debiéramos haberla puesto en primer lugar, porque estaba hablando primero de la multitud. Pero en cuarto lugar vamos a poner la multitud. Si esta multitud fuera de salvados en la gran tribulación, ¿dónde está la iglesia? ¿Encontró la iglesia usted? Están los ángeles, están los 24 ancianos, están los 4 seres vivientes, está la multitud, pero no está la iglesia. ¿No le parece extraño?
Se supone que la iglesia ya está arriba, se supone que la iglesia ya ha sido arrebatada, pero ¿por qué no está? ¿Sabe por qué no está? Porque esta multitud es la iglesia. Son los salvos que fueron arrebatados. Está clarísimo. Solo que hay que analizarla con cuidado, cada parte, cada palabra, para tener esa conclusión. Usted dice, ¿cómo se concluye en eso? Ahí, claro. Ve aquí el verso 11, capítulo 7, verso 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Los ángeles estaban en pie alrededor del trono. ¿Quién más estaban allí? Y los ancianos. Y los 4 seres vivientes. Estaban allí. Todos se postraron y adoraron a Dios. Además de la multitud que también la venimos viendo que está allí. Es por la cual más adelante le preguntan quién es esta multitud. Entonces cuando los predicadores dicen que esta multitud es gente salvada en la gran tribulación, hay que preguntarles, pero y aquí Dios está mostrándole a todos, a Juan aquí, y la iglesia ¿dónde está? ¿Para dónde la mandó el Señor? Que no está aquí alrededor del trono adorando al Señor, dándole gracias por la salvación. Acaba de subir al cielo. ¿O se fueron a dormir? ¿Qué pasó con la multitud? ¿Con los salvos en el arrebatamiento? ¿Qué pasó con ellos? Yo no sé cómo pueden concluir en posiciones tan alejadas de la interpretación del texto, hermano, de lo que dice el texto bíblico. Bueno, vamos a encontrar más cosas. Mire, versículo 12, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esta alabanza es un reconocimiento tanto al Padre como al Hijo por la salvación que ellos ofrecieron a la humanidad. ¿Ya? Por eso esta alabanza, esta adoración, diciendo todo esto, Señor, te pertenece, porque tú, oh Dios, lo creaste, lo hiciste, lo diste, lo entregaste gratuitamente. Gracias, Señor. Tú te mereces la adoración, la honra, la gloria, la sabiduría. ¿Quién no va a decir eso en el cielo, verdad? Verso 13. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, dice Juan. Uno de los ancianos habló diciéndome, dice Juan. Dice que el anciano le dijo a él, estos que están vestidos de ropas blancas, o sea, la multitud, ¿quiénes son y de dónde han venido? Le dice el Señor a Juan. 100 años después de Cristo. Recordemos el tiempo, trasladémoslos al tiempo. 100 años después de Cristo. Juan no está en este tiempo allí en el cielo. Juan estuvo ahora está, por cierto, porque ya murió, se fue al cielo con el Señor. Pero en esta revelación, Juan aún ni siquiera han pasado 100 años después de la muerte de Cristo. O después de Cristo. Que podría haber pasado unos 70 años después de la muerte de Cristo. 70 años después de la muerte de Cristo. Porque se cuenta 100 años después de Cristo, incluso de un par de años antes que naciera. Entonces tenemos que tener en cuenta eso también. ¿En qué tiempo estuvo Juan en el cielo viendo esta visión? Bueno, le pregunta al anciano, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Le pregunta. No le dice de dónde están viniendo, le dice de dónde han venido. Algunos dicen que esta palabra indica que están viniendo y que van a seguir llegando más. No sé cómo lo interpretan a la verdad, pero es muy extraña esa interpretación, hermano. Uno de los ancianos, representantes de la iglesia, ante el trono, uno de los 12 ancianos, conociendo la iglesia, porque los ancianos sí conocen a la iglesia, le hace una pregunta a Juan, quien no puede responder, ya que él aún en ese tiempo, no podía imaginar
el alcance que tendría la predicación del Evangelio. Usted dirá, eso no dice el texto, pero es claro que Juan no podría imaginar siquiera qué alcance iba a tener el Evangelio, hasta dónde iba a llegar el Evangelio, o cuántos años iba a estar el Evangelio siendo predicado. No tenía idea Juan. Por eso él dice, no sé. Tú lo sabes, yo no sé. Porque ver una multitud tan grande de todas las naciones del mundo, impresionante. Recuérdense que también los apóstoles del Señor Jesús, lo dice la tradición judía. Pero además de eso veíamos a Pablo siempre defendiendo su ministerio. Y nos preguntamos cómo es posible que Pablo esté constantemente defendiendo su ministerio. ¿Ante quién está defendiendo su ministerio? Y era ante las contradicciones o los rumores o los encuentros que tenía con los otros apóstoles. Porque la tradición judía dice que Pablo tuvo muchísimo problema con los apóstoles. Dese cuenta cuando Pedro allí en el tiempo de los Gálatas todavía tenía esa tendencia él a no sentirse atraído por los gentiles, sino que cuando llegaban los judíos inmediatamente él se apartaba de los gentiles y se metía con los judíos, y por eso Pablo lo reprendió. Entonces era una cosa muy difícil, o fue una cosa muy difícil que ellos pudieran entender el alcance que iba a tener el Evangelio hacia los pueblos gentiles. ¿Cómo iba a contestar Juan correctamente? No, son los salvados por la gracia de Jesucristo, que murió también por los gentiles y los salvó de todo el mundo. ¿Cómo iba a entender eso Juan en ese momento? El siguiente versículo no podemos leerlo literal, sin hacer un análisis de los contextos bíblicos como lo hemos hecho y demostrado que no hay evidencia que indique el convertimiento de una multitud tan grande en medio de un periodo de juicio tan grande como ningún otro en la historia. Dice el texto: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Imagínense que usted, para estas personas que predican de que habrá mucha gente salva en la gran tribulación, para predicar esa doctrina, hermanos, para hacer esa doctrina, utiliza esta frase, estas palabras. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Y no hay un contexto bíblico como para poder decir, esto es una doctrina. No hay. Dice el texto, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Número 1. Estos no son salvos en la gran tribulación. Eso téngalo claro. Esta multitud no es gente salva en la gran tribulación. Usted que predica, no enseñe que esta multitud es salva en la gran tribulación, porque está enseñando un error. Se está dejando llevar por formas de pensamiento y usted no está haciendo un análisis. ¿Sabe usted cuánto me ha costado a mí encontrar a una persona, a un predicador que enseñe esto? Un predicador que encontré, porque escuché a varios, un predicador que encontré. Él dice que esta multitud no es gente salva después del rapto de la iglesia. Él dice que esta es la iglesia arrebatada. En el error que cae él es que el arrebatamiento es en ese momento. O sea, en medio de la gran tribulación. Y ahí cae él en un error. Él no entiende que el Señor le está mostrando a Juan cosas que fueron. Mira, se me puso otra música. Hoy te siento, Señor. Ya. Estamos predicando todavía. Ya.
Él no se percató del texto cuando el Señor le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán después. No se percató de eso. Y para entender que la iglesia ya fue arrebatada antes, tenemos que leer eso. Como primer argumento, decimos lo siguiente: ¿cómo podrían ser salvos o cómo podría ser salvo una persona en la gran tribulación? En aquel tiempo, la Biblia es clara al decir, creo que está muy fuerte la música, parece, ¿no? Al decir que la labor por la que se envió al Espíritu Santo le será quitada. ¿Ya? Recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no ejercía la labor de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio como lo hace en el Nuevo Testamento. Esto solo pasó después de la ascensión de Cristo. El Espíritu Santo siempre ha sido omnipresente, siempre ha estado en todo lugar. Él es omnipresente, el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no fuese omnipresente, tendríamos un tremendo problema. O está conmigo o estaría con usted. Pero no podría estar con los dos. Por cuanto es omnipresente, está con todos nosotros, el Espíritu Santo. Puede estarme guiando a mí aquí, ahora, y guiándolo a usted allá en su casa. Puede estarme enseñando a mí una cosa y a usted le está enseñando otra cosa. A la misma hora. Porque es omnipresente, está en todos lados. Eso siempre ha sido, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, después de la ascensión de Cristo, Jesús prometió lo siguiente. Mire, Juan 16, 7. El 7 y el 8, mire. Dice, pero yo os digo la verdad. ¿Os conviene que yo me vaya? Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Está hablando del Espíritu Santo. Pero ¿cómo si el Espíritu Santo es omnipresente? ¿Por qué tendría que enviarlo? Porque se le asignaría una tarea específica al Espíritu Santo aquí en la tierra. Después de la ascensión de Cristo, por cierto. Dice el verso 8. Y cuando Él venga, ¿o no estaba allí? Si es omnipresente. Pero ¿por qué dice el Señor cuando Él venga? Cuando a Él se le dé esa orden, cuando a Él se le dé esa tarea, cuando a Él se le encomiende esta labor, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, cuando a Él se le otorgue esa labor, cuando a Él se le encargue esa labor, entonces Él va a poder convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso pasó cuando vino el Pentecostés. De ahí en adelante comenzó el Espíritu Santo a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero ¿hasta cuándo va a cumplir esa labor? ¿Hasta cuándo va a cumplir esa labor? Mire, para que se dé comienzo a la semana de la gran tribulación, debe ser quitado de en medio lo que lo detiene. Así dice el texto, lo que lo detiene. ¿Qué es lo que detiene a lo que conocemos como el misterio de la iniquidad? Es decir, al ministerio, al gobierno del anticristo. ¿Qué es lo que lo detiene? Dice el versículo 6 del capítulo 2 de segunda de Timoteo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Se manifieste quién? El misterio de iniquidad. El reino, el gobierno del anticristo. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio.
tenemos una serie de contextos bíblicos que podemos entender. Podríamos hablar, por ejemplo, de Romanos. No sé, me parece que más adelante tengo algo de Romanos, pero cuando Pablo le dice a los romanos que no se enorgullezcan, ¿cierto? Porque a su tiempo Dios va a volver a salvar a Israel cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, ¿cierto? No sé si lo tengo más adelante, no recuerdo. Puede que salga por ahí. Pero por si no, ese texto es claro para entender que hay un tiempo de salvación para los gentiles. Y ese tiempo va a ser antes de la semana 70, porque la semana 70 está determinada por Dios para Israel. No para la humanidad, para Israel, no para los gentiles, para Israel. Está determinada. ¿Ya? Entonces cuando se vaya a comenzar la semana 70, se termina el encargo que el Señor le entregó al Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hoy todavía está el Espíritu Santo convenciéndonos de justicia, de pecado, todavía. Pero en un momento ya el Espíritu Santo no va a hacer eso. Y dice que para que se manifieste el reino, para que el anticristo establezca el reino, que es de 7 años, no es de 3 años y medio, es de 7 años. Tiene que ser quitado de en medio algo que fue puesto. ¿Qué fue puesto allí? El Espíritu Santo. No va a desaparecer. Va a seguir estando en todas partes porque es omnipresente. Solo que se le va a quitar, ¿cierto? O él va a haber cumplido ya el tiempo de la labor que se le encomendó. No es una labor indefinida. Es una labor por un tiempo. Cuando le dice allí, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero un día va a dejar de hacerlo. Debemos aclarar que aunque el libro de Apocalipsis pareciera decir que el anticristo se manifiesta solo en la segunda mitad de los 7 años, pareciera decir eso el texto, debemos recordar que el anticristo aparece en la ejecución del primer sello. Allí aparece el anticristo montado en un caballo blanco. Se manifiesta lo que realmente es a mitad de la gran tribulación. Pero él llega al principio de la gran tribulación. Él aparece al principio de la gran tribulación. Lo que sucede en la segunda mitad es que se le da libertad de acción. La segunda mitad va a ser terrible. Porque dice que se le dejará actuar por 3 años y medio. Que lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo el Apocalipsis. ¿Qué más pasará en aquel tiempo? Los poderes engañosos serán tan grandes, ¿quién podrá creer? Miren lo que dice el verso 10 de segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice que este personaje, el anticristo, aparecerá con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que se quedaron los que se quedaron del rapto. Los que se pierden. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Imagínense, además del anticristo tener un poder capaz de engañar a mucha gente, además de eso, Dios envía un poder engañoso, permite un poder engañoso, para que la gente que está en la tierra crea a la mentira. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, los que no creyeron antes. Nos dicen a todos los que no creen en el tiempo de la gran tribulación, los que no creyeron antes de la gran tribulación. ¿Se da cuenta que en ese tiempo nadie está creyendo? Porque dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Hoy en día el corazón del hombre es tan malo que aunque Dios le dé una oportunidad, él está pensando en la maldad. Esa es la verdad. Aunque Dios nos da una oportunidad y nos ofrece esta gloriosa oportunidad de ser salvos, a veces estamos pensando en cómo ser liberado de esto para hacer lo malo. Somos malos, hermano. Tenga cuidado. Por eso Pablo le encarga a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, le dice. Entonces, ¿quién es esta multitud en verdad? Esta multitud, sin duda alguna, es la iglesia arrebatada y en la presencia del Señor Jesús, tal como lo escribió Lucas. Allí en el capítulo 21, verso 36 dice, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. O sea, antes de que vengan las cosas terribles de la gran tribulación, los que sean tenidos por dignos de escapar, escaparán. ¿Verdad? Y luego dice la última parte del texto, dice, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿No es allí donde está esa multitud? Delante del Señor. Bien. Yo creo que queda más que claro eso, ¿verdad? Dios bendiga a todos los hermanos que allí se han quedado conectados, viendo el programa. Por allí nos saluda Emilia López, Pedro Toro, Andrés Vera. No sé quién más nos ha saludado, Patricia Albornoz. Bueno, no sé quién más esté por allí conectado. Deje su saludito para saber quién más está conectado. Amén. Gracias por compartir el programa, porque ese programa nos permite, o sea, el hecho de que usted lo comparta nos permite llegar a otras personas, no solo a usted. Así que muchas gracias por eso. Dios les bendiga grandemente sus vidas. También si nos ve a través de YouTube, aproveche de suscribirse si no está suscrito para que le llegue la notificación cuando subamos un video, ¿ya? Y también para que podamos llegar a más personas a través de esa plataforma. Y allí también los videos se quedan porque acá los borran. Bien. Sigamos entonces con el verso 15. Dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. ¿Cómo gente que está recién llegando al cielo, que no está llegando con un cuerpo glorificado, están sirviendo al Señor? Y día y noche. Esa es la labor de la iglesia. La iglesia servirá al Señor allá en el cielo. Aunque dice la Biblia que Él mismo nos servirá a la mesa, nos sentará a la mesa y nos servirá. ¿Verdad? Pero en el servicio allá es de adoración, de exaltación al nombre del Dios Todopoderoso. Desde Constitución, la hermana Emilia López. Desde Constitución. No conozco tan al sur. Apenas hasta Talca. Pero ya Talca es bonito. Para el sur dicen que es mucho más lindo. Bueno, yo vivo por acá por el norte donde todavía no llueve y está todo seco. Esperamos que llueva, ¿verdad? Esperamos que llueva, dicen que va a llover luego, dicen que esta semana hay una probabilidad, pero va bajando la probabilidad, el porcentaje. Está bajando estos últimos días. Bueno, ya llegará la lluvia. Acá hace mucha falta, hermanos del sur, como mi hermana Emilia que está allá en el sur, no sabe que acá los embalses están casi secos, nunca habían estado a ese nivel de agua, muy bajitos, muy bajitos. Bueno, las palabras están y les sirven, nos indican no que acaban de llegar, sino que ya estaban ahí.
Como también nos aclara que tienen cuerpo, están delante del Cordero y les sirven, no son almas. Luego sigue el verso y dice, y el que estaba sentado sobre el trono extendía su tabernáculo sobre ellos. ¿Qué significa eso? Esta promesa la encontramos en varios textos bíblicos, tales como en Juan 14, del 1 al 3, cuando dice, no se turbe vuestro corazón, cierto, en la casa de mi padre muchas moradas hay, ¿verdad? Usted se lo sabe porque es un texto muy conocido ese. Pero también en Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Indican entonces que esta palabra, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, significa que moraremos donde él mora. Si bien en el tiempo del milenio venimos a la tierra a reinar con Cristo, ¿verdad? Pero al final del milenio, vamos a ver, cuando lleguemos a esa parte del Apocalipsis, vamos a entender que desciende la nueva Jerusalén y también desciende Dios el Padre y mora en la nueva Jerusalén. Por eso la promesa aquí de Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, el tabernáculo. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, moraremos aquí en la gran en la eternidad, ya después del milenio, en la gran ciudad, la nueva Jerusalén que descenderá al nuevo cielo y a la nueva tierra, y Dios morará con nosotros. Tremendo. Pero eso lo vamos a explicarlo con más claridad casi al final del Apocalipsis. Luego el verso 16 dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni calor alguna. También estas promesas están dichas por profetas antiguos, tales como Isaías. Isaías 49:10 dice, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. ¡Wow! Y Isaías 25:8 dice, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Las promesas, tremenda, ¿no? ¿Cómo no permanecer en el Señor hasta el final en medio de estos tiempos, hermano? Si las promesas de Dios son tan grandes, las cosas que Dios nos ha ofrecido son tan maravillosas. El cielo no va a ser un lugar aburrido. El cielo no va a ser algo donde usted va a sufrir, donde va a sentir dolor, donde va a tener lágrimas en sus ojos. Quizás aquí ha tenido que llorar muchas veces. Quizás aquí ha tenido que sufrir muchas veces. Quizás ha sufrido decepciones, momentos difíciles, momentos tristes, cosas que lo han hecho llorar de forma muy, muy triste. Le ha causado mucha tristeza. Por ejemplo, cuando mueren familiares, ¿cierto?, de forma temprana o de forma inesperada, como nos ha pasado a nosotros mismos. No solo a nosotros, sino a muchos también les ha pasado. El dolor es muy fuerte. El dolor es muy fuerte. Hace poco se fue un amigo mío que también alcanzó a conocer al Señor. Se fue por una enfermedad que le apareció en su cuerpo. Y después he hablado un poquito con su familia por ahí y el dolor de ellos es grande. Es grande la aflicción de sus hijas, es fuerte. Y yo le decía, a veces cuando alguien está muriendo con una enfermedad, a veces uno llega al punto de decir, Señor, ya, está bueno, llévatelo, para que no sufra. Pero después que se va, viene el dolor al corazón de uno. Porque veímos que hay un vacío. Veímos que hay un espacio que ya no está. Porque muchas veces, aunque esté enfermo la persona,
Y está allí, está ahí. Pero cuando ya no está, es fuerte, hermano. Es difícil poder nosotros quizás entender esa situación. Aunque es una situación que ha existido siempre, no sé por qué los seres humanos no nos hemos acostumbrado a eso. Hay un apego tan grande, ¿cierto? Terrenal a las personas que cuando parten dejan un gran dolor. Y es un dolor que a veces uno lo lleva por mucho tiempo en el corazón. Y quizás cuántas lágrimas hemos derramado por esas situaciones. O por otras cosas que hemos tenido que vivir en la vida. Pero aquí dice el Señor que un día Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Significa que ni siquiera va a ser sanado de tal manera el corazón del hombre que ya ni siquiera va a recordar los momentos tristes. Lo único que recordaremos será siempre que hubo uno que nos salvó, que nos rescató del sufrimiento, que nos rescató del dolor, que nos rescató de vivir una eternidad en el sufrimiento. Eso nunca lo olvidaremos. Lo recordaremos siempre. Por eso, ahí un poco antes leíamos la alabanza en el cielo, dando gloria a Dios por la salvación. Porque Él es digno, porque Él lo hizo por amor a nuestras vidas, sin merecer nada. Que Dios nos ayude. De hecho, el último versículo, que es el verso 17, dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Me imaginas? Qué maravilloso, ¿no? Todos estos textos nos indican que es la iglesia esa multitud. Y esa iglesia, esa multitud tan grande que nadie puede contar. Imagínense la multitud de salvados que habrán en el cielo. Nadie puede contar. Que Dios nos ayude. Mira lo que dice el Salmo 23. Con esto vamos a terminar el programa con este salmo maravilloso. Dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La promesa de Dios, hermano, ya nos alcanza aquí en la tierra, porque Él nos sostiene. Si Él no nos sostuviese, quizás ¿dónde estaríamos? Quizás ¿qué sería de nuestras vidas? Pero por cuanto Él no ha soltado nuestra mano, aún estamos en pie aquí. Aún seguimos adelante. Aún seguimos predicando el Evangelio. Aún seguimos trayendo este mensaje a esta radio. Aún seguimos hablando de este Dios poderoso, de este Dios misericordioso. Pero no solo eso, sino que, como dice aquí, en la casa de Jehová moraré por largos días. Una eternidad con el Señor nos espera. Por eso, mientras vivimos en estos tiempos difíciles, donde están pasando muchas cosas, desde hace un tiempo atrás yo he venido diciendo, este es un año que marcará la diferencia, un año que sucederán cosas tremendas, y un año donde se irán muchos, porque las enfermedades, hermanos, llegarán de repente a cualquier hogar. Aquí no hay exclusividad, a cualquier hogar.
Llegarán enfermedades fuertes. Aquí me acaba de escribir una hermana. Ella me dice, bendiciones pastorita, le ruego la oración por William Araya. Es un niño de 12 años, tiene una malformación en su cerebro que está creciendo mucho y no tiene capacidad en su cabeza. Y también por su madre Silva. Silvia puede ser, o será Silva, no sé. Pero mire usted la enorme cantidad de cosas que están pasando. Y un hermano también que está hospitalizado en este momento. No he sabido yo, a lo mejor mi hermanita sabe. Mi hermano Manuel Espinosa, estos días no he tenido noticias de él. Pero lo que supe la última vez que estaba un poquito mejor, pero seguía hospitalizado. Vamos a anotar acá. William Araya. También tenemos otro hermano y amigo también, hermano Ulises, para que también esté orando por él, que está pasando un momento difícil en su vida, pero para Dios no hay nada imposible, nada imposible. Él tiene la última palabra en todas las cosas. Solo que tenemos que nosotros obedecer, creer que Dios hace milagros. Dios hace grandes milagros. A veces las personas piensan que Dios está obligado a hacerlo. No está obligado. Él lo hace por amor. Por eso nuestra oración tiene que ser de fe. No obligando a Dios a hacer algo, sino que una oración de fe. Veímos, por ejemplo, muchas personas que se acercaron a Jesús aquel tiempo y normalmente ellos le decían, Señor, si quieres. Porque Dios tiene una voluntad perfecta. Y lo que Dios determine es más perfecto que lo que nosotros queramos. Eso es fe. Creer eso, entender eso es fe. Yo sé que cuesta. Estando en el momento, en la situación, yo sé que cuesta. Pero debemos entenderlo así. Lo que Dios determine es mejor que lo que nosotros queramos. Por eso cuando Dios, ¿cierto?, quiere salvar a alguien, lo puede levantar aún de entre los muertos y traerlo a la vida, porque todavía quiere cumplir un propósito en él. Quiere darle un tiempo quizás. A veces nosotros desperdiciamos nuestro tiempo. Lo desperdiciamos, sabiendo, hermanos, las tremendas maravillas que Dios tiene para nuestras vidas. Imagínese usted llegar al cielo, llegar allí a ese lugar glorioso, maravilloso, conocer ese lugar. Después vivir una eternidad con Dios. Comparar eso con vivir una eternidad en el sufrimiento, en el infierno, hermano. No hay cómo equivocarse. ¿Qué decisión o qué decisión podríamos tomar nosotros entendiendo eso? Está clara la decisión, pero a veces nos conformamos a las cosas de este mundo. A veces las cosas de este mundo nos atrapan y nos llevan por caminos equivocados. Veíamos como el mundo pareciera disfrutar, pareciera vivir feliz. Y queremos eso. Y nosotros no somos felices porque no queremos. Porque nosotros deberíamos ser felices en Cristo. No podemos nosotros vivir angustiados siendo hijos de Dios. Si bien la carne se duele en momentos de aflicciones, pero debemos cambiar el rostro, porque Dios nos ha hecho sus hijos, su pueblo, su iglesia, sus siervos. Nos ha hecho parte de esta multitud tan grande. ¿Por qué esperar ser salvo en la gran tribulación, supuestamente que van a ser salvos muchos? ¿Por qué esperar eso? Si Él nos ha ofrecido sacarnos antes para que no pasemos ese periodo. Porque no necesitamos ser afligidos para ser salvos. Porque la sangre de Cristo ya nos limpió. La muerte de Cristo ya nos hizo salvos. Yo le invito a usted que reflexione en su vida. Que reflexione
si está listo, si está preparado para irse con el Señor, porque el Señor podría venir en cualquier momento. Para el arrebatamiento no hay profecías que tienen que cumplirse. Puede ser en cualquier momento. Después se cumplirá una serie de cosas que son para que el pueblo de Israel entienda que ha llegado el tiempo del fin. Pero para el arrebatamiento no hay profecías que tienen que cumplirse. Por eso Pablo decía, mas nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, decía, él no se contaba de entre los muertos, porque él no esperaba una profecía que tenía que cumplirse. Hoy en día mucha gente dice, no hermano, si el Señor todavía no va a venir, hay muchas cosas que tienen que cumplirse. No. Para el arrebatamiento no hay profecía que tenga que cumplirse. Solamente Dios nos dice, cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Una invitación a todos aquellos que no tienen una decisión, no toman una decisión en sus vidas, de volverse a Dios, de ir a una iglesia, de entregar sus vidas a Cristo. Una invitación, hágalo pronto, hágalo ya, hágalo ahora, porque quizás mañana ya no haya tiempo. Que mi Dios les pueda bendecir. Gracias por acompañarnos en este programa, gracias por quedarse junto a nosotros. Espero que Dios les bendiga en grande manera. Tenemos hartas personas, hermano, que se está orando por ellas. Si bien algunos se han recuperado, ¿cierto? Otros sabemos que tienen enfermedades como cáncer, muchas personas con cáncer, como María Isabel, como Juan Guayillán, que también decía que tenía cáncer. También seguir orando por la hermana Sara, ¿cierto? Por Elba Guerrero, por Manuel Espinosa, estábamos orando también por ¿dónde están? Que Dios nos ayude. Por Segimundo Guerrero, ¿cierto? Las últimas peticiones que llegaron, allí también teníamos en oración a Tomaso Sandón, que estaba un pequeño que estaba bastante enfermito con una gripe bien fuerte que le dio, pero hoy día supe que está bastante bien ya, está mucho mejor. Es mi nieto, uno de mis nietos pequeños. También por hermano Ulises, por María, Raúl tenemos acá, Isabel Meneses, Sebastián Toro, que también estaba un poquito delicado de salud estos días. También se hizo una petición por la hermana Lisette, que también estaba complicada, y por William Araya, que nos llegó esta petición hoy. Ayúdenos a orar por estas personas que tienen una necesidad, ¿cierto? Y por todos aquellos que puedan tener una necesidad en este día, para que Dios haga misericordia en sus vidas, ¿ya? Lo principal es que le conozcan. Yo sé que queda dolor, pero si le conocen y se van al cielo, gloria a Dios. Porque mucha gente que es sanada se queda acá y después se va al mundo, hermano. De verdad. Y en este tiempo lo mejor es que el Señor los salve. Lo más importante. Debemos entender eso nosotros. Porque a veces queremos que toda la gente sea sanada. Pero muchos se quedan acá y se van al mundo. Recordemos que en los tiempos de Jesús, 10 leprosos fueron sanados. Solo uno volvió a dar gracia. Los otros 9 fueron mal agradecidos. ¿Qué se sabe de ellos? Nada se sabe. ¿Te crees que siguieron al Señor? No lo sabemos. Probablemente ninguno de ellos lo siguió. Porque Jesús hizo un reclamo, dijo, ¿y los otros dónde están?
Entonces lo principal es que la persona sea salva. Luego, que Dios, cierto, dé una oportunidad. Por ejemplo, a este niño de 12 años, un niño pequeño, que tiene un problema en su cerebro, que está creciendo, dice, y ya no tiene cavidad para estar allá adentro, eso, que está creciendo ahí. Dios es poderoso para hacerlo desaparecer en un instante eso. Para Él no es nada imposible. Por eso yo le invito a que nos ayude a orar, ya para dar término al programa. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí, Dios mío, a través de este programa, Señor, y junto a mis hermanos que me acompañan, pastores por allí, Señor, conectados, orando ante su presencia y rogando, Dios mío, que en su inmensa misericordia y bondad, primeramente se revele, Señor, a cada uno de aquellos que tienen una necesidad, una enfermedad. Revélese a sus corazones, a sus vidas, quizás en el sueño de la noche, Señor. Dios mío, para usted no hay nada imposible, pero una cosa queremos pedirle en primer lugar, que sea usted salvando sus almas. Que sea usted, Señor, convenciéndoles a través de su Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio, para que ellos alcancen salvación y vida eterna. Y luego, Dios mío, queremos orar por sanidad por sus cuerpos. Para usted no hay nada imposible, Señor. El cáncer no es imposible. Aún en el nivel que esté, Señor amado, usted en un instante puede borrarlo de los cuerpos de aquellos, Señor eterno, que han creído en su nombre y que esperan un milagro en esta hora de la noche. Señor, pero también este pequeño, Dios mío, que tiene esto que le ha salido en su cabecita. Dios mío, para usted no hay nada imposible de poder sacar eso de allí, disiparlo, hacerlo desaparecer. No hay nada imposible, Dios mío. Por eso oramos en esta hora, creyendo, Dios eterno, en el poder de su palabra, porque por sus llagas fuimos nosotros curados, y por su poder hemos visto muchas veces su gloria, de tal manera, Dios mío, en tantos milagros, Señor, cuando nos reunimos un grupo de sus hijos y comenzamos a hablar de aquellos grandes milagros que hemos visto. Señor, son innumerables. ¿Cómo no creer en esta hora, Dios mío, en un milagro más? Para la gloria de tu nombre. Usted conoce, Señor, a cada uno de los que están en esta lista. Por la fe, ponemos nuestras manos sobre ellos en el nombre de Jesús. Y reprendemos toda enfermedad, todo espíritu, Señor eterno, que pueda haber en su vida, espíritu de enfermedad, cualquiera que sean ellos. En el nombre de Jesús, que suelten esos cuerpos, para gloria de tu nombre. Y que en esta hora, Dios mío, tu poder se glorifique. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendice, Dios mío, a todos aquellos que se quedaron allí conectados. Pon tu bendición sobre ellos. Y que esta palabra, Señor, les haya sido propicia para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga. Gracias por quedarse con nosotros. Gracias por estar allí. Un saludo cariñoso. Gracias por compartir este programa. Yo sé que usted sigue con la semana también compartiéndolo para llegar a muchas personas. El programa anterior, muchísimas personas lo vieron. Así que muchas gracias a ustedes. No lo hacemos solo este programa, lo hacemos junto a ustedes, ¿ya? Que Dios me los bendiga. Nos veremos en un próximo programa, si el Señor nos dice otra cosa. Si Él no viene por nosotros, por ejemplo. Dios me los bendiga.